Tengo 32 y hasta el día de hoy yo no tengo nada de mi papá. Un día encontré una foto de bebé y estaba como con unas manos y mi mamá la había recortado. Todos los domingos yo me levantaba temprano, mis vecinos me pitaban y yo salía con mis vecinos a la iglesia. Qué increíble. Y ellos me gastaban chocolate con arepa de choclo. El Señor me enamoró a través de las arepas de choclo. Yo nunca en mi vida antes de había pronunciado la palabra papá a alguien. Jesús viene y se me presenta y me dice: hola, mucho gusto, yo soy tu papá. Miren, yo solo he escuchado 2 veces la voz audible de Dios en mi vida. Cogí el celular e iba a llamar 3, bla, bla, bla. Y escucho como Dios me dice claramente: ¿tú prefieres el dolor de no conocerlo o el dolor de conocerlo? Uy. Porque el dolor de no conocerlo ya me tienes a mí. Así es, hemos llegado a Parchados, el programa donde conocemos al Dios que restaura, sana, Bien. da vida. Hoy tengo el gusto de estar con Adriancho. Hola. ¿Cómo están? Qué bonito. Este debería ser tu tercer programa, pero Ay, sí. Hace 8 días me enfermé. Mis parchados hermosos. Lo siento. Hace 8 días de hecho, iba a venir acá a la mesa, pero yo no sé. Hubo un inconveniente, inconveniente en tu cuerpo. El virus atacó y los glóbulos blancos lo supieron. También necesitaba descanso. Dios me mandó a descansar. No, es que él me dice: es que yo no entiendo por qué me enfermo. Y yo le digo: pana, es que usted no duerme. Si usted no duerme, ¿cómo? Yo durmiendo 5 horas al día. Hoy vamos a tener otro testimonio increíble. Sí, Ya no tanto en belleza. sanidad física, pero sí en las emociones, en cuanto a muchas cosas. Y por eso tenemos el gusto de tener a Jennifer Trujillo. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo vas, Todos. Jennifer? Aquí estoy tratando de no estar nerviosa. Bien. Yo también. Los tres. Los 3 tratando de regular la emoción. Sí podemos. Exacto. Bueno, Jennifer, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Vengo de una temporada chévere. Ahorita les estaba contando que Dios ha venido hablándome mucho a mi corazón y ha sido muy especial como ver a un Dios que no se queda quieto, como que está pendiente de sus hijos, que sigue siendo papá vez tras vez. Y yo creo que en verdad cuando la Biblia describe a Dios como pastor es porque está ahí pendiente de nosotros. Ok. Wow, tremendo. Antes del programa, bueno, estábamos hablando y bueno, tú trabajas, eres financista, ¿cierto? Sí, estudié finanzas y Estudias relaciones finanzas. internacionales. En... Porque mi mamá me dijo, porque en realidad yo no quería. Así tú no querías No estudiar. quería estudiar, yo quería estudiar psicología. Y bueno, entonces yo dije, yo quiero estudiar psicología y mi mamá me dijo, no, hija, porque eso no da plata. Eso no da plata, entonces tú tienes que estudiar algo que dé plata. Y yo, bueno, para que soy buena, digamos, bueno, es que esto viene un poquito más del testimonio, pero como mi mamá fue madre soltera, yo tuve que aprender a ser buena. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi mamá se tenía que esforzar mucho, así que aunque ustedes no lo crean, aquí donde me ven, yo fui becada. Fui becada en el colegio y fui becada en la universidad. Entonces mi mamá me dijo, no quiero que estudies psicología porque eso no da plata, quiero que estudies algo mejor. Y yo dije, bueno, pues entre mis facilidades estaban las matemáticas, pues finanzas, dinero, ha de ser que da. Y pues dije, pues comencemos a estudiar. Y comencé a estudiar lo mismo, como necesitaba que mi mamá no pagara tanto, me esforcé mucho y pues me di cuenta que mucho puede ser talento, pero también creo al día de hoy que mucho también es disciplina. Entonces, como fui disciplinada, terminé mi carrera y trabajo como financiera. No, y es que estudiar una carrera que no te gusta, yo creo que es mucha disciplina. Si a mí me cuesta que estudiar una carrera que me encanta, o sea, digo como una carrera que no me gusta, yo diría Mira, como, uy. es y rodearte de gente buena. Una de las cosas que también conocí en mi carrera era que tenía que juntarme con los mejores. Wow. Entonces yo decía, esta gente es pila, yo no es lo que más me guste, pues juntémonos a estos. Entonces yo era la que hacía los trabajos con las niñas más pilas. De hecho, cuando terminamos la carrera, yo era la tercera, evidentemente, pero era la mega pila, la otra medio pila y yo también medio pila. Éramos los primeros 3, fuimos los promedios, pues. Entonces, sí. Pero la disciplina, muchachos, la disciplina hace lo que no alcanza el talento. Digamos, nos decías que tu mamá soltera, Mamá soltera. mamá luchona.
Mamá que lo dio todo, mamá que iba. Qué crack, desde aquí saludos. Mega crack, o sea, en verdad, mamá, te amo, gracias. Pero bueno, o sea, ¿cuál fue el contexto en el que naciste, digamos? Digamos, bueno, son dos preguntas, o sea, como si ese contexto. Y la segunda es como, o sea, ¿crees que, digamos, el querer ser como la mejor, o sea, además de porque pues, como que te tocaba por decirlo así, también era como por llenar ese vacío emocional, algún vacío emocional o... Sí, mira, te cuento, yo nazco, o sea, más bien, mi mamá tenía 18 años y quedó embarazada de mí. Yo no conozco a mi papá, no conozco nada, no sé su nombre lo supe después porque le pedí el registro civil a mi mamá que casi no me lo da, fue como dámelo y no me lo soltaba. Entonces ella, nada, siempre que yo trataba de hablar sobre el tema de mi papá, mi mamá se ponía brava, era como no me hables del tema. Entonces yo no conocía absolutamente nada, yo solo sabía que no tenía papá y pues que a mi mamá le había tocado pues como podía. Mi familia contaba historias. Su mamá trabajó desde muy joven porque pues su papá no estaba, pero yo no sabía ni qué le había hecho a mi papá, ni bueno ni malo, simplemente nunca estuvo. Recuerdo mucho sobre mi papá que alguna vez yo encontré fotos mías, o sea, como de bebé, y yo en mi cabeza sí tenía el recuerdo de que lo había conocido. O sea, yo en mi cabeza tenía como una sombra, hagan cuenta, yo no tengo unos ojos, no tengo una cara, no tengo una voz, no tengo nada. Pues yo en mi cabeza tenía recuerdos, pero mi mamá nunca, hasta el día de hoy yo tengo 33 años, 32, cumplo 33 en 2 meses, y hasta el día de hoy yo no tengo nada de mi papá. Un día encontré una foto de bebé y estaba como con unas manos y mi mamá la había recortado. O sea, yo no tengo ojos, yo no tengo cara, yo no tengo voz, pero tengo unas manos de mi papá. O sea, literal, como... Entonces, a mí siempre me preguntan como, Jenny, ¿no te han dado ganas de buscarlo? Sí, muchas. En medio de ese contexto, obviamente, no tenía papá, éramos una casa familiar, pues mi mamá, 2 primos, 3 tías, bueno. Y yo no... Mi personalidad es como poco agradable para algunos adultos porque soy tendía a ser, no, ya no, pues tendía a ser rebelde. Entonces quería llamar la atención, pues no había tenido papá y pues mi mamá no estaba, entonces yo era como mírenme acá, yo existo, yo esto, no sé qué. Entonces claro, yo buscaba aprobación, lo que tú decías ahorita de... Pero que te llenaba a ti. Muchas de las cosas que a mí me llenaban en mi corazón era, necesito ser aceptada, necesito que alguien me diga, Jennifer, o sea, algo que a mí siempre me carcomió la cabeza era, y lo que digamos que les comento a muchas personas es, si alguien te conoce y te deja de hablar, tú dices, pues no le guste, sí, pues bueno, así puedo ser yo, me puedo ir. Sí. Pues yo decía, porque mi papá, sin conocerme, me rechazó. O sea, yo siempre digo como yo puedo ser querida, ¿sí? O sea, puedo ser amable, puedo mejorar, pero él no me había conocido. Entonces, obviamente ese rechazo, mi raíz de rechazo en mi corazón, comenzó a traer muchísima amargura y comenzó también a buscar esa aprobación, esa aceptación en las personas y también, pues, por supuesto, también en las notas. O sea, la parte buena es chévere porque mi mamá tenía una hija becada. Claro. La parte mala es que en el momento en el cual yo veía que mi nota no era buena, yo comenzaba a darme súper duro, como no soy. No, pero la cosa mejora. La cosa mejora al día de hoy. Antes me sentía identificado, ahora no. Vale, en serio, decir cómo vengas, como Adriana. Ahorita están todos, no, mejora la cosa, tranquilos, el Señor llega. Sí, esto es como es como siempre se cuenta primero la parte como baila y ya después, ahí viene el Señor. O sea, viene el Señor y el Señor claro. Hace algo. Exacto, sí. Vamos. Y vamos a seguir con este tema que está muy, muy interesante porque siempre hay un momento en donde llega Dios, en esas etapas fuertes, en esas etapas difíciles. Así que, bueno, cuéntanos más de todo esto y cómo has visto la mano de Dios a raíz de todo eso que nos contaste antes. Sí, pues Dios llega porque en medio de ese contexto tan difícil mi mamá no está, tiene que trabajar mucho, muchas veces estoy sola, colegio, entonces me la pasaba en el colegio porque tenía que estudiar un montón. Dios llega porque
unos vecinos de la cuadra a mis 12 años me dicen como, Jennifer, te invitamos a jugar. Y yo, bueno, o sea, yo era como, sí, es jugar, pues es jugar. Y entonces me invitaron a ir a la casa del frente. Y en la casa del frente, yo, pues mi familia le tenía confianza a la familia de ellos, por supuesto, no era como que yo me fuera así sola, no. Sí. Familia así, como me metí a la casa del vecino porque sí, no, o sea, eran familias amigas. Niños, sí. Sí. Un No. vecino extraño los invita a jugar a su casa. No digan que sí, eran familias cercanas. Sí. Sí. Entonces yo, por supuesto, pregunté, oye, ¿puedo ir a mi abuelita? Mi abuelita me dijo, sí, vaya, porque es de la familia vecina. Yo voy. Y esto termina siendo una célula, un grupo de niños, éramos, claro. Entonces, el jugar era, vamos a aprendernos un versículo, te doy dulces. Vamos tienes que traer tu cuaderno. Yo aprendí primero que era un devocional, porque allá me decían, tienes que leer la Biblia y aprenderte un versículo. Entonces, yo leía la Biblia. Entonces, no, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Y yo llegaba y me ponían un sticker. Entonces, niña de 12 años que no tiene papá, que no tiene aceptación, pero te ponen un sticker en la célula. Para mí fue como, literal, Dios comenzó a llenar mis vasitos. O sea, el vasito de la aprobación, Dios me decía, aquí estoy. Yo esto me vengo a dar cuenta un tiempo después. O sea, no es que un sticker llene el vacío, pero sí me voy dando cuenta cómo Dios comenzó a traerme a través de lo que yo necesitaba, de lo que a mí me hacía falta. Entonces, yo llego a esta célula, comienzo a entender que es cristiana, porque yo no sabía que era cristiana, y mi familia vecina me dice como, sí, está súper chévere, pero ahora te vamos a invitar a la iglesia. Mi familia era católica. O sea, yo cómo les iba a decir, oigan, voy a ir a la iglesia. Mi abuelita parece evangélica. Una iglesia cristiana. Y ellos me dicen, no, nosotros somos católicos y aquí nadie se mueve. Y yo, pues yo quería ir porque lo que había conocido, lo que ellos me habían enseñado, me comenzó a gustar. Yo comencé a encontrar en la Biblia, en los amigos, en verdad en que hacíamos juegos chéveres. Comencé a encontrar lo que yo quería experimentar. Bueno, finalmente me dieron la oportunidad mi familia me dijo, si puedes ir a la iglesia, y la historia, como por un año tal vez, fue que todos los domingos yo me levantaba temprano, mis vecinos me pitaban y yo salía con mis vecinos a la iglesia. Qué increíble. Y ellos me gastaban porque, pues, como les dije, yo necesitaba premios necesitaba premios para ir a la iglesia. Ellos me gastaban café con no era café, era chocolate con arepa de choclo. Y yo no conocía la arepa de choclo. Y el que lo conoce, el Señor me enamoró a través de las arepas de choclo. Sí, claro. Entonces mi domingo era domingo de arepa de choclo con chocolate. Y Dios comienza y ahí es donde comienzo a ver quién era Jesús. Jesús es mi Salvador. En ese proceso yo no les puedo decir que fue un proceso inmediato. Sí, claro. O sea, yo necesitaba igual, yo comencé a conocer quién era Jesús, qué pasaba, pero paralelo a esto, por ejemplo, aparte de la aceptación, la aprobación, es que mi corazón estaba vacío y tenía un vacío de una figura paterna que se trasladaba a mí, mejor dicho, yo a los 12 y medio, yo creo que sobre la misma época en verdad, yo comienzo a conocer lo que es que los niños te vean y digan, ay, tan bonita que está, ay, tan bonita que está la niña, y yo nunca me había visto así, o sea, yo nunca había tenido a alguien que me dijera qué linda que es Jennifer, qué lindos son sus ojos, qué lindo es su cabello. Entonces, claro, yo comienzo a enamorarme. Me enamoraba de todos, o sea, en verdad de todos. El del colegio, el vecino, bueno, no era el vecino al que iba al grupo, no, ese no. De los demás otros vecinos. Pero me enamoraba mejor dicho, yo comencé a tener novio desde que, verdad, tenía 13 años. Y no te digo, ay, el novio de hola, lo miré. No, era como, en verdad, comencé a tener novios creo que mi primer novio habremos durado 6 meses y eso es mucho, o sea, como vamos a tener novio. Entonces, en ese proceso, mientras Jesús me alcanzó, yo a veces siento que él me alcanza porque si no después yo iba a perderme por mis malas decisiones. Entonces me alcanza, me enamora uno de esos novios, digamos que
era cristiano, entonces reafirma el que yo era cristiana y en un momento Dios me dice, como a la mujer samaritana en el pozo. Es que tú has llenado tu corazón de diferentes cosas. Aquí estoy. Y se encuentra conmigo. Yo decía como, yo conocía a un Jesús que me había enseñado, pero él necesitaba hacer un proceso conmigo porque hay algo que yo veo y en verdad quiero decirles. Yo nunca en mi vida, antes de, había pronunciado la palabra papá a alguien. Y eso a mí era como... Yo no sabía lo que era eso. O sea, tú puedes decir, ay, no, pero tú, no, yo sé que hay gente que tiene y no, de pronto dice, mi papá no es un ejemplo a seguir, pero el que tú era, a mí me decían, dibuja tu familia, yo era, mamá, yo. O sea, ¿a quién dibujo? ¿Me entendés? O sea, no es el tío que se parece al papá, no hay nadie. Entonces, en este proceso de conocer a Jesús, Jesús viene y se me presenta y me dice, hola, mucho gusto. Yo soy tu papá y tengo que enseñarte que hay cosas que en tu corazón están vacías. Y yo comienzo, es como si hubiese abierto mis ojos. Todo a mi alrededor era una dinámica que yo no comprendía hasta que comencé a darle la oportunidad a Jesús de llegar a lo profundo de mi corazón y decirme, mira, Jen, es que cómo te vistes, porque obviamente yo me vestía de una manera provocativa como para que me miraban. Es que mira cómo hablas. Y obviamente quería que las personas, o era súper orgullosa, digamos, como que no te gustó, pues de malas me voy y tú, entonces era súper orgullosa, no, pues obviamente tenía muchas heridas en mi corazón por cómo era. Y Jesús viene y se me presenta, has buscado en verdad amor en muchas fuentes, inclusive en este momento puede que tengas fuentes, pero quiero decirte que vas a seguir teniendo sed. Porque era eso, necesitaba, anhelaba. Y ahí comienza un proceso de amor de parte de Dios para enseñarme quién era yo y qué era lo que Él quería de mí. Sí, y aparte yo andaba despropositada, o sea, yo no sabía ni para dónde iba, ni de dónde venía, nada. Entonces, cuando Dios hace esto, yo siento que Él comienza a mostrarme su propósito, su camino. Wow. No se queden callados, que siento que será que dije algo malo. Es que no, está muy top. O sea, yo creo que, o sea, en parte como que eso, si tú lees la descripción de Parchados, al acerca de cómo, o sea, que conozcan con nosotros al Dios que restaura, da propósito y une a las personas. Wow. Entonces como que estoy Tremendo. como, Jennifer está como haciendo Sí, un desglose de todo eso. Sí. Y no sé si Adrián quieres preguntar algo. Realmente me gustaría leer un versículo que es el Salmo 34:18. Dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado, rescátalos de espíritu quebrantado. Y es muy lindo porque es ver a Dios en esa faceta. Bueno, yo veo a Dios en muchas facetas de acuerdo a la etapa en que esté en mi vida. Y creo que ya lo había dicho antes en un programa. Y me encanta porque ver a Dios como papá es sentir ese abrazo que quizá por mucho tiempo o nos negamos a sentir, digamos, de otras personas o nunca lo sentimos. Y llegar a sentir ese abrazo de papá y estar en la casa de papá y comer con papá es algo increíble que te cambia la vida. Y Dios es muy detallista. O sea, digamos esto de que te da arepita de choclo. Es que la arepita de choclo Es un Dios de detalles. acá en Colombia es de las mejores comidas para mí. Sí. Porque sí, además Dios es muy detallista. Entonces eso es divino y eso es de las cosas que más me encantan con Dios. Y algo que decías de esto de la comida y veo mucho a Dios compartiendo la comida con nosotros. Eso es un lenguaje de amor maravilloso y es de los que más me gusta de él. Ay, se me fue la palabra porque empezaste a hablar de comida y fue como comida. Porque hay un versículo que me encanta, que es el de Apocalipsis, que dice que yo estoy a la puerta, el que toca, yo ya, bueno, se Si alguno oye mi voz, sí. entraré y cenaré con él. Y esa parte de cenar, o cuando Jesús recibió a los discípulos después de resucitar, nos está recibiendo con un desayuno. O sea, yo creo que es como ver esos detalles de Dios. Y lo que decías que me encanta es como todos tenemos faltantes, o sea, digamos, en tu caso, el tema de tu papá, la aprobación, en el caso de Adrián puede ser otro, en mi caso puede ser otro, pero todos podemos tener esos faltantes. Entonces,
es como, hey, o sea, ¿yo con qué estoy llenando? ¿Con qué estoy llenando esas cosas que yo no siento necesidad, ¿no? O sea, todos necesitamos, tenemos esa necesidad de seguridad, de aprobación, de que, pues, me alaben. O sea, de que digan como lo que tú decías, o sea, que nunca te hayan dicho como, eres hermosa, eres hija de Dios, o digamos a un hombre, eres un campeón, eres fuerte, eres valiente, Eres Lo vas a hermoso. lograr. eres hermoso, lo vas a lograr. Ok. Y, Sí. y saber que en la palabra de Dios encontramos todas esas reafirmaciones, o sea, todas esas afirmaciones, todo eso lo podemos encontrar en Dios. Entonces, o sea, los que están escuchando y los que después van a ver el video o el podcast, es como, hey, o sea, ¿con qué estoy llenando esos vacíos? ¿Con qué estoy llenando esos faltantes? ¿Lo estoy llenando con lo que el mundo quiere que los llene o con lo que Dios dice de mí? Y va muy ligado el tema en el que estuvimos con Arián, que era yo soy quien dices que soy. Y es como, hey, o sea, Dios ya me llama que soy amado, que soy perdonado. Entonces, realmente, estoy súper... Yo impactado. pienso que es que para poder identificar cómo sé yo que estoy llenando o que necesito llenar algo, es como, ¿qué es eso que cuando a mí me dicen, yo sonrío? Yo digo, ay, qué chévere. ¿En dónde encuentro eso? Entonces, no sé, puede ser en tipo los amigos, los viernes saliendo de la universidad o los viernes. Entonces, eso es lo que me hace sentir completo y sonreír, así estoy bien. ¿Qué es eso que me hace sentir? Estoy bien, estoy completo. Ahí comienzo a identificar cuáles son las fuentes por las cuales mi corazón está diciendo esto me satisface. Y eso definitivamente, pues muchas veces no es Dios. Entonces, ese cheque, esa monedita, así cuando, no sé si usted es Mario Bros, es muy viejo, bueno. Ay, Mario no, Bros. Obviamente. Hemos El jugado. saltado y la monedita hacía trin. Sí, Eso sí. que tú, ok, no sé. buen ejemplo. Sí. Están tomando, trin, se me llenó la monedita, me estoy bien. Estoy, las personas, las notas, trin, se me llenó la monedita. Todo eso es lo que está llenando mi corazón y tal vez ocupa el lugar de Dios. Wow. Porque al final, ¿quién tiene que llenar esa monedita? Trin, 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 es Dios todas las mañanas diciéndome, oye, es que tú eres importante para mí. Cuando me vi en la Biblia, Dios me dijo, tú eres mi preciada posesión. O sea, en verdad, yo me acuerdo que hay una historia en la Biblia en la que hay una persona que tiene un cultivo y le iban a quitar el cultivo y él se agarró con todo el mundo por el cultivo. Yo me sentía el cultivo de Dios. Como no importa wow. quién venga, esta es mi tierra. Entonces, eso comenzó a decirme, yo sí le pertenezco a alguien. Pues, sí, no le pertenecía a nadie. Entonces, cuando Dios comienza a decirme, es que tú en verdad eres real sacerdocio, es que eres apartada, tú eres mi hija, tú, o sea, hay un versículo que a mí me encantó porque yo comencé a escuchar la voz de Dios. Y comencé a escuchar la voz de Dios, yo la escuché audiblemente y escuché pues a través de su palabra. Y hay un versículo en Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Sí. Pero atención a esto, dice, mis ovejas. Esto significa propiedad. Yo le pertenecía a mi pastor. Entonces, claro, yo puedo decir, él me sigue, pero cuando él me dice es que tú me sigues porque eres mía. Wow. Yo dije, ay, le pertenezco a alguien, ya no soy una despropositada, ya no tengo que andar buscando la monedita del trin en todo lado porque lo estoy encontrando en quien es mi pastor. Entonces decías como listo, ya Dios empieza como a llenar esos vacíos, Dios empieza como todo ese proceso y empieza a dar propósito, pero ¿cómo es eso que te empieza a dar propósito? O sea, ¿cómo? O sea... Mira, yo creo que uno se dispone y Dios, yo he creído como he comentado muchas veces que la palabra de Dios ha sido lumbrera a mi camino. O sea, Dios a mí nunca me ha mostrado todo el panorama completo. O sea, por si alguno vive despropositado, yo era esa. O sea, pero hacia dónde voy, qué es, no lo sabía, pero yo tenía una ficha y Dios me habló de estar cerca de Él. Imagínense que cuando yo soy líder de adolescentes y digamos que al hacer este proceso para ser líder, a mí la persona que me estaba entrevistando para ver si en verdad si era la red, si no, o sea, si era el objetivo, si era lo que yo iba a hacer, va y me pregunta, Jen,
tú me hablas porque yo nunca había sido, sí, como nunca había negado, y me conozco hay gente que nace y dice, yo voy a ser pastor, yo voy a ser salmista, yo voy a trabajar en diseño, yo voy a hacer, y yo, o sea, yo no sabía ni qué iba a hacer mañana, ¿me entendés? O sea, yo no tengo ni idea, no sé. Entonces ella me pregunta, ¿cómo tú le vas a hablar de jóvenes a una generación y a una generación que también está buscando su futuro si ni siquiera tú te sabes el tuyo? Y yo, Uy. claro, y yo, bueno, le dije, porque yo tengo una ficha. Y mi ficha era, si yo permanecía cerca de Dios, yo sabía que Dios iba a seguir poniendo las siguientes fichas. Así que tal vez en mi mente la visión que Dios me dio, porque verdaderamente muchas veces Dios me habla con visiones, porque yo soy fiel, en verdad, amante del versículo que dice que en el derramamiento del Espíritu Santo los jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños. Y yo creo que como jóvenes, en su momento yo ya me siento anciana. No, no estás joven. Pues estoy no tan en el joven intermedio. pero estás joven. Pero como en ese momento sí era joven. Estás joven. Como en ese momento era más joven, digo. Yo en verdad he creído siempre en la visión de Dios. Entonces yo vi cómo Dios me ponía una ficha. Y la ficha era, vas a estar cerca de mí, vas a ser llamada al ministerio. Él solo me dijo eso, tú eres levita, apartada, como en Apocalipsis que dice, eres sacerdote, estás aquí, que dice, eso me dijo. Yo le decía, yo le creo eso a Dios, y si yo tengo esa ficha y no la suelto, Dios se va a ir encargando. Y mira que así fue. O sea, yo no te puedo decir, yo ahora soy profe de niños porque Dios no. Dios fue aparejando las cosas. Yo tuve que ir día tras día a Dios y decirle, ok, Dios, ¿qué quieres para mí mañana? Yo estudio, como les dije, estudié una carrera que no me gustaba tanto porque mi mamá pues me dijo, eso es lo que vas a tener que estudiar. Y yo, ok, Dios, esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer otra vez? Mira, Jen, yo voy a abrir tu camino. Entonces yo me presento a trabajos y Dios, que la gente diría casualidad, me dice, te enfoco acá. Mi esposo es financiero puro. Hoy estaba en una clase de él. Miren, yo no entendía nada. Y yo estudié finanzas. Dios me enfoca en lo que Él sabe que yo soy buena. Yo soy buena en liderazgo de equipos. Yo soy buena en cosas operativas. Y Dios llega y mira, aquí estás. Y yo comienzo a leer. Es que yo te he puesto como luz. Bueno, entonces digamos como en la iglesia, en el tema ministerial, yo comienzo a ver, ok, Dios, ¿hacia dónde voy? Dios me dice, ¿para qué eres buena? Y yo, no sé, como, pues, porque había tenido como estas facilidades, yo le decía, me siento buena para todo, pero especial en nada. Listo, vamos a comenzar a trabajar. Sí, yo, en verdad. Entonces, yo comienzo a presentarme, a hacer, y Dios comienza a abrir la puerta. Yo comienzo a creerle a Dios. Yo creo que para Dios, en verdad, no hay nada imposible. Y yo entendí que habían puertas que se iban a cerrar. Y yo simplemente comenzaba a tocar. Si Dios la cerraba, pues ok. Si Dios abría otra, yo caminaba por ahí. Había momentos en los que Dios me decía, por ahí no es, aunque estás tocando la puerta. Entonces, ¿qué me tocaba? Recalculo. ¿Cómo lo ves? Tremendo. Eso me acuerdo el testimonio de una amiga que precisamente cuando entró para el proceso para ser líder, se le cerró la puerta. Y fue como, obviamente fue impactante porque íbamos varios de nuestros amigos, íbamos a ir al proceso y como que ella dijo como no, paila, me sacaron. Y fue como, pero los días le llegó un correo para poder servir en otra área y fue como, hey. Y en la actualidad también es líder de adolescentes y es una líder increíble. Y así es Dios, o sea, yo creo que muchas veces queremos como el panorama así completo, queremos tener toda la información. Y ayer me impactaba porque estaba leyendo Hebreos 11, que habla acerca de los héroes de la fe, no sé qué. Y claro, uno, pues cuando lee la Biblia no sabe el final, o sea, uno sabe que a la final Abraham sí tuvo tremenda descendencia y todo el pueblo de Israel, pero pues Abraham pues no vio eso. Somos parte de la descendencia. Exacto. Y me encanta porque ahí dice como, pero ellos no vieron el cumplimiento de la promesa, pero aún así decidieron creerle a Dios. Y bueno, sí, el tema hoy no es la fe, vamos a tener una serie de la fe el otro mes que va a estar muy brutal, pero es como, hey, o sea, empezar a confiar en Dios y empezar a creerle lo que Él dice. Y por eso yo creo que es tan importante antes de eso como sanar las emociones, porque yo creo que si Dios no hubiera hecho ese proceso antes,
de sanar tus emociones, empezar a sanar como esos vacíos, pues a lo mejor no hubieras dado como esos pasos también de fe, no hubieras podido ir avanzando Sí, hacia claro. lo que Dios te decía. Y aquí como que la pregunta es como, pero digamos, allá hoy listo, o sea, Dios te sanó muchas cosas, Dios está llenando faltantes, pero a día de hoy todavía sigue sanando emociones, o sea, digamos, Sí, 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 sí. Yo creo que hay unas grietas que uno tiene, digamos, el tema de, obviamente faltante papá, después Dios fue, esto es como, vamos beginner, luego avanzado, luego vamos así viendo que, entonces Él me mostró, va mostrándome lo que yo debía sanar. Entonces, primero debía sanar faltante papá. Luego Dios me habla, Jen, ¿a quién no has perdonado? Y yo no había perdonado a la mamá que nunca me habló de un papá que tampoco tenía, pero pues que sería, Claro. qué bonito detalle que me dijera por lo menos el nombre, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, detalle número 2, Jen, es que tú tienes una rabia en tu corazón hacia tu mamá. No, detalle número 3, una rabia en tu corazón hacia tu familia, porque yo también obviamente le preguntaba a mi familia y ninguno me decía. No, detalle número 3, tienes una rabia hacia ti misma porque en medio de todas estas decisiones que tomaste equivocadas, tal vez por tus faltantes, al día de hoy te miras y dices, yo no, o sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿Por qué fui tan tonta? Entonces, Dios comienza a sanar. Entonces, al día de hoy, y eso ha sido un proceso en el cual yo también me he dejado guiar. Bueno, vamos a perdonar a mamá. No es fácil decir, sí, y tampoco va a llegar a decirle, hola mamá, te perdono. No, pero yo tenía que ir a Dios y decirle, ok, esta fue la decisión que mi mamá tomó. Yo, antes que mi mamá, creo en ti. Y si tú fuiste soberano y hasta el día de hoy así estamos. Miren, no sé por qué lo voy a contar. Yo tiendo a contar esto en otro espacio, pero yo trabajé en una empresa de investigación. Una empresa de investigación en la que yo podía investigar. valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿A quién creen que yo quisiera investigar? Ay. Uy, Al papá que no tenía. Claro. wow. Ese fue el momento en el que yo le pido a mi mamá el registro civil. Y yo, dame el registro civil. Y ella, no. Y yo, ya estaba trabajando. Y yo, ¿qué me lo están pidiendo? Y yo, ¿pero qué te van a pedir el registro civil en el trabajo? ¿Me entiendes? O sea, Se los juro yo ya que no. tenía cédula. No, que me lo piden. Mamá, ¿qué hago si me lo piden? Así, pero así le dije, me lo están pidiendo. Y ella mejor dicho, es que era muy chistosa porque me dice, te lo entrego, pero no Sí. me lo traes esta misma tarde. Y yo, mamá, existen las fotocopiadoras. Ella no pensó en eso. Me entregué el registro civil y yo sé que mi papá se llama Javier Trujillo. Yo soy Jennifer, Javier Trujillo. Y yo veo en el registro civil que firmó mi papá y mi abuela paterna. Y mi mamá hasta un día que Mauricio lo saqué, me dijo que es que ella había ido sola a registrarme. Entonces yo, antes estaba confundida, ahora el doble, o sea, no sabía. Entonces, bueno, yo comienzo a investigar. Yo comencé a buscar, entonces, bueno, que si tenía partes, que de dónde era, entonces era divagué y comienzo a mirar y comienzo a obtener dirección. Número 1, dirección número 1. Yo sabía que era una persona cercana a mi zona. Bueno, llamo y me dicen, hola Jennifer, no, todos están. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Wow. Lo siento como... yo llamé y me dijeron, no, él ya no vive aquí, Ok. pero te voy a dar el número de él. Y yo, bueno, dame el número. Yo apunto el número y lo apunté en un papelito. Y en el momento en el cual, miren, yo solo he escuchado 2 veces la voz audible de Dios en mi vida, 2 veces. Y ya te conecto esto con la pregunta que me hiciste. Yo iba a llamar, yo cogí el celular e iba a llamar 3, bla, bla, bla. Y escucho como Dios me dice claramente, ¿tú prefieres el dolor de no conocerlo o el dolor de conocerlo? Uy. Porque el dolor de no conocerlo ya me tienes a mí. Y yo recuerdo mucho que yo no sabía qué hacer porque yo les digo, yo estaba temblando, o sea, era... Y yo escucho, de verdad, yo no sé cómo decirles, esa vez yo cojo el teléfono y dije, si Dios no me había permitido traerlo,
si hasta el momento yo había permitido que Dios llegara a mi propósito, pues yo no quería ser necia, ¿sabes? Porque yo ya había conocido un papá. Y lo rompí. Lo rompí porque ese fue mi caso personal. También conozco personas que sin tener papá lo han encontrado. Y me dicen así, me dicen, Jen, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Pero es una decisión de fe, del programa de dentro de un mes. pero una decisión de fe. Y ahí yo que me di cuenta que yo había conocido que Dios era mi papá y que era suficiente para mí. Cuando tú me dices, has ido sanando, tal vez al principio de la historia Dios hubiese pasado esto, yo lo busco y lo encuentro. Al día de hoy, ya no es que rompo y digo, pero al día de hoy, a veces cuando doy clases, cuando estoy con personas, yo les puedo decir verdaderamente, amo a mi papá. O sea, yo oro porque a mi papá le vaya bien. Y decido que en mi corazón haya un pacto de paz, o sea, literal, sí, como paz con él, en la medida en que lo he ido conociendo. Entonces Dios va en beginner, advance y va mostrándonos cosas y que vamos haciendo. Y como les decía, a mí alguna vez Dios me mostró un versículo en Nehemías y era que después de haber construido el muro, él se dio cuenta que habían grietas y él tenía que volver e ir y mirar y repasar el muro. Okay. Ese muro de protección. Dios ha venido repasando muros conmigo. Muro en el área emocional, muro, digamos, en mi faltante, muro en todo lo que yo había construido. Uf. Wow. A mí me gustaría preguntarte, bueno, también un poquito para cerrar, me gustaría, digamos, ¿qué les dirías primero a esas chicas que han pasado quizá por ese proceso? Porque, porque primero chicas, porque es muy diferente, sí, es muy diferente a cómo pasa, digamos, con los hombres, los faltantes. Digamos, en tu caso, ¿qué le recomendarías? ¿Qué palabra le darías a esas chicas que han pasado por un proceso similar al tuyo? Para mí fue muy diciente el versículo de que aunque padre y madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Ese fue mi versículo bandera por mucho tiempo, como porque aun si mi mamá hubiese escogido dejarme, él me iba a recoger. Pero algo que sí quisiera y algo que fue clave para mi proceso, yo en mi vida de cristianismo tengo 2 temporadas, como saben, la de chocolates, arepa, choclo y esto, la primera parte. Y mi segunda parte es cuando yo veo que Dios está ahí, que me ha estado llamando por varios años desde pequeña y yo tengo que tomar una decisión. Hemos recibido la monedita desde hace mucho tiempo en cosas que no son y eso al final te lleva a un vacío. ¿Verdad? O sea, en verdad es el vacío en el corazón. Creo que si le has creído tanto a otras cosas, ¿por qué no te das la oportunidad de creerle a Dios? ¿Por qué no te das la oportunidad de esta noche sentarte y decirle, Dios, quiero conocerte? Me has llamado, me has buscado, quiero abrirte la puerta. Entonces, dale la oportunidad a Dios, porque uno de niña siempre es, el niño me habla, ay, le escribo. ¿Sí, sabes? La amiga me dice, te tengo un chisme, ahí le contesto. O sea, es como a todo le decimos sí, y cuando Dios dice, ven, quiero decirte algo, es como, no tengo tiempo. No. Sí. Dale la oportunidad a Dios de que te hable. Uf. Porque Él lo quiere hacer. Wow. ¿Y vas a hacer otra pregunta o...? No. Ya. No, ya que... Con eso finalizamos. Uy, la verdad. Qué episodio tan increíble. Dios es maravilloso. Créanme, Dios es maravilloso. Al día de hoy yo no logro entender todo lo que Dios ha hecho y me emociona saber todo lo que va a hacer. Creo en verdad que la vida de un cristiano, como dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, cada vez que decidimos ir más profundo, Él va abriendo más el panorama a cosas impresionantes que uno tiene. Y que Él tiene para nosotros más bien, es simplemente cógete la mano de papá. Una imagen que Dios me dio fue la niña pequeña y creo que después la vi en un álbum. Y era una niña pequeña que miraba hacia el cielo. Cuando tú vas caminando con papá, no te importa, tú no miras hacia adelante, porque papá está ahí. Si papá ve un hueco, te levanta y uno simplemente se levanta y sigue caminando. O sea, así es claro. Cógete la mano de papá, Él va a sanar corazón, el que sea que fuese el faltante.
Él va a sanar el corazón porque tú lo vas a estar mirando a Él. Wow. Bueno, Y gracias Jennifer. Eso mucho fue cariño. el episodio 58 de Parchados. Wow, en serio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Esperamos a ustedes. que a todos los oyentes les haya encantado. Lo pueden repetir. Y Sí. eso lo pueden hacer yendo a Spotify, Apple Podcast, YouTube de Somos.Parchados. ¿Qué quieres decir para...? No, bueno, por el tema, déjense sorprender de Dios, o sea, Wow, déjense abrazar, así es. déjense querer, o sea, es muy importante soltar todas las maletas que tenemos y empezar a abrazar esas promesas que Dios nos da, esa identidad que Dios nos da y todo esto que viene con Él, porque es que Dios, o sea, Dios no viene como que solo, me hago entender. Dios siempre viene con 1000 cosas y es como, hey, tengo 1000 cosas preparadas para ti. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Vamos con todo, hijo. Y Amén. esa era la palabra. Sí, o sea, Adrián está que se habla. El programa pasado casi ni me callan. Vamos a cerrar. También agradecimiento a nuestros patrocinadores, Asesorías Jurídicas JJ. Pueden escribir al 324-460-8210 o al 317-618-8445. Y recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos parchados. Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.